Bueno, buenos días a todos los que se van conectando. Vamos a dar unos minutos para poder dar inicio a nuestra charla de hoy. Entonces, pues los invito a que se mantengan aquí en nuestro Facebook Live y pues ya daremos inicio a la charla, ¿vale? Por favor, los que se vayan conectando, si me pueden ir escribiendo en el chat, confirmando que me escuchan bien, sería de gran ayuda. Bueno, ya tenemos 15 personas conectadas. Vamos a darles los 5 minutos a los que sé que se van a ir conectando para que podamos dar inicio a la charla, ¿vale? De nuevo, los invito para que se queden, también para que compartan este link y pues podamos invitar a más personas a que nos escuchen el día de hoy con una charla sobre ejercicio físico y fuerza muscular.
Bueno, de nuevo, buenos días para todos. Nos alegra que ya se estén conectando. Ya tenemos 25 personas aquí conectadas. Como les comentaba a los que llegaron de primeras, hoy vamos a hacer una charla enfocada hacia el ejercicio físico y fuerza muscular. Dando cumplimiento a nuestro cronograma, pues ya son las 10:05. Entonces pues voy a dar inicio. Para los que no me conocen, mi nombre es Juliana Fuentes, soy docente de la Universidad Manuela Beltrán y hago parte del grupo de bienestar universitario que el día de hoy dispone en esta Semana de la Salud estas charlas y capacitaciones para toda la población de la universidad y también externa. Soy especialista en docencia universitaria y soy profesional en ciencias del deporte. Entonces, de esta forma y con mi presentación, pues voy a dar inicio a lo que es el día de hoy nuestra charla. Bien, algo muy importante es que hoy reconozcamos algunos aspectos de la fuerza, pero enfocados hacia el ejercicio físico, es decir, que el enfoque que vamos a tener el día de hoy es la salud. Invito, sé que hay muchos estudiantes conectándose y también profesionales en deportes, y los invito a que el día de hoy pues intentemos llevar esta temática que para todos es conocida como lo es el entrenamiento de la fuerza y las llevemos hacia un ámbito de la salud. Entonces, todo lo que queramos reconocer tal vez de entrenamiento deportivo, pues no va a ser como el foco principal del día de hoy. Y como les comenté al inicio, pues estamos en la Semana de la Salud y lo que queremos es promover la salud y promover el ejercicio físico. El día de hoy nos vamos a enfocar pues en reconocer algunos conceptos importantes sobre lo que es la fuerza y sobre lo que son las diferentes formas en las que podemos encontrar el desarrollo de la fuerza en la salud específicamente. Entonces, como les decía, pues vamos a tener una charla. Espero ser muy concreta y espero que toda la temática que se utilice pues sea muy oportuna para que tenga provecho en toda la comunidad. Vamos a iniciar con unas aclaraciones conceptuales. También vamos a hacer posteriormente como un eje muy central de esta charla. Vamos a reconocer algunos aspectos que dentro de la evolución biológica del ser humano nos van a dar aspectos importantes para reconocer cómo deberíamos trabajar la fuerza y cómo nosotros desde el ámbito del deporte podemos llevarlo hacia la salud, el entrenamiento de la fuerza. También vamos a reconocer algunos aplicativos que en una de nuestras materias de la universidad logramos generar sobre las tendencias del entrenamiento y pues vamos a reconocer algunas de ellas frente a lo que es la temática central de aquí, que es la fuerza. Y finalmente, pues les daré algunos beneficios de lo que es la práctica del ejercicio físico por medio del entrenamiento de fuerza. Algo muy importante es que aquí en nuestro Facebook Live tenemos conectados también a los docentes de bienestar. Todos los docentes están capacitados para poder cubrir, digamos que las preguntas que se generen en el chat. Yo como voy a estar compartiendo pantalla, tal vez en un inicio no esté viendo las preguntas, pero espero al final poder resolver algunas de sus dudas. De nuevo, eh, ya que voy a entrar ahora sí a la temática principal, pues quiero darles la bienvenida a todos a este Facebook Live y espero pues pueda ser de su agrado y pueda ser una temática muy oportuna. Las personas que no son del ámbito deportivo, es decir, que simplemente se conectan aquí porque son amigos, porque son familiares, también bienvenidos. Vamos a dar algunos tips importantes. Espero no ser tampoco muy técnica a nivel conceptual para que sea pues un vocabulario que todos podamos entender. Bueno, para dar inicio es importante reconocer dos conceptos diferentes y pues entender que hoy no vamos a abordar el entrenamiento deportivo, es decir, que en ningún momento vamos a estar tocando un ámbito competitivo de ninguna modalidad deportiva, sino por el contrario, queremos abordar pues toda la temática desde el ámbito de salud. Por lo tanto, es importante reconocer dos conceptos que tienen una diferencia y que tal vez desde nuestros conceptos coloquiales vamos a, digamos que no reconocemos esas diferencias. Entonces,
En un principio debemos hablar de actividad física como cualquier movimiento corporal que se produce por los músculos esqueléticos. Este movimiento corporal pues tiene una característica y es que sí genera gasto energético. Entonces, este tipo de actividades pues son todas las tareas que realizamos nosotros a diario, pero que nos generan ese gasto energético o ese consumo energético. Digamos que dentro de los programas que tenemos nosotros en nuestro país y en nuestras ciudades podemos encontrar dentro de esas actividades como lo que hacemos todos los domingos, que es la ciclovía, y pues son actividades que no están planeadas y organizadas, sino que se hace para el disfrute, pero que genera un gasto energético. También dentro de esa actividad física encontramos pues tareas que hacemos en nuestra vida diaria, tareas de la casa, por ejemplo, barrer, tender la cama. Esos son pues movimientos corporales que generan un gasto energético. ¿En dónde se genera la diferencia? En el concepto de ejercicio físico, en donde tenemos que reconocer que ya son movimientos corporales, pero están incluidos en un proceso sistemático, diseñado, programado y planificado, que también genera ese movimiento corporal, que también genera ese gasto energético, pero que tiene un proceso y además que está dirigido por profesionales en el área del deporte. Por lo tanto, cada vez que queramos hablar de actividades que hacemos en la vida diaria, hablamos de actividad física y cada vez que queramos hablar de actividades que hacemos diseñadas y dirigidas por un profesional, así como es ir al gimnasio y que tenemos un entrenador o un instructor a nuestro cargo, estamos hablando de ejercicio físico. Este ejercicio físico va a ser nuestro eje central en esta semana de la salud, ¿sí? Ya que estamos direccionando todas las temáticas hacia lo que es pues mantener una salud eh, ideal para nuestra vida diaria. También es importante recalcar que aunque hablemos de ejercicio, las personas que dirigen estos trabajos deben tener conocimientos importante sobre el área del entrenamiento, ¿sí? Va a tener mucha relación la forma en la que dirigimos y la forma en la que planeamos esos ejercicios y esas metodologías para el entrenamiento. Aquí, aunque ya les dije que no estamos hablando de deporte, vamos a reconocer los que son profesionales y los que están en estudio van a reconocer que hay muchas metodologías que se pueden trabajar de la misma forma. Lo importante es reconocer cuál es el objetivo, si es un objetivo competitivo o si es un objetivo que busca mantener, pues digamos que una vida saludable. Asimismo, pues es muy relevante, como nuestro eje central es la fuerza, reconocer los conceptos que pues van a encadenar toda la temática del día de hoy. Entonces, pues tengo tres autores en donde pues nos definen lo que es el concepto de fuerza. De estos tres autores, vamos a destacar tres procesos importantes. Uno, pues que reconocen que la fuerza es la capacidad para superar una resistencia externa, ¿sí? Y además en el segundo autor encontramos que esa resistencia externa pues va a generar una tensión en un grupo muscular o en varios grupos musculares y además que está mediado por un sistema nervioso. Entonces quise destacar como de estas tres definiciones, quise destacar tres aspectos importantes y uno, para el desarrollo de la fuerza es importante reconocer que el actor principal pues son los músculos porque son los que generan esas tensiones para superar una resistencia externa o incluso en algunas ocasiones interna, pero que esos músculos, que son, digamos que los ejecutores de esos movimientos, están guiados también en sus acciones por el sistema nervioso central, es decir, por el sistema nervioso, perdón. Es decir, que este sistema nervioso es el encargado de recibir esos estímulos y además, pues, dar una respuesta para que por medio de esas neuronas motoras llegue la respuesta al músculo y el músculo sea el que genere la acción. Entonces aquí pues ya vemos unos conceptos muy importantes para lo que va a ser la relación de qué es la fuerza específicamente. Reconocemos también que para hablar de fuerza debemos hablar de contracción muscular y aunque pues no vamos a entrar
en una temática tan específica, es relevante decir que pues este entrenamiento de fuerza lo que va a generar pues son unas contracciones de esos músculos para hacer diferentes acciones. También la fuerza va a poderse definir por el tipo de contracción que se genera en el músculo. Bien, Moraz en el 2005 nos dice que en la fuerza no se puede generar, los programas de entrenamiento de fuerza no se pueden generar de la misma forma para niños, para adolescentes o para adultos e incluso adultos mayores. Esto está muy relacionado con lo que hoy queremos abordar y es reconocer algunas características de la evolución biológica que tiene el ser humano y pues poder identificar qué es lo que debemos trabajar en cada una de esas etapas y pues posteriormente ya podemos identificar cómo poder desarrollar ese trabajo de fuerza. Entonces, para avanzar en esa temática, tenemos que hablar sobre una parte importante que son las fases sensibles del desarrollo. Esas fases sensibles del desarrollo, digamos que están mediadas desde una parte motriz y también desde una parte condicional. Como nosotros pues estamos hablando de fuerza, debemos hablarlo netamente desde lo condicional en este momento. Entonces, aquí reconocemos dos autores que nos hablan sobre cómo se clasifica ese entrenamiento de fuerza en diferentes edades. En la mano izquierda, en la gráfica de la mano izquierda, podemos reconocer por Spengler que nos dice que hay diferentes tipos de fuerza, que ya lo vamos a abordar, y que esos tipos de fuerza van a estar determinados por algunas edades en las que son sensibles, es decir, que son edades ideales para hacer ese desarrollo de esa dirección específica. Algo muy importante es que la fuerza es un concepto macro, pero dentro de ese concepto macro, pues hay unas direcciones o unas clasificaciones porque la fuerza, no todas las direcciones de la fuerza se trabajan de la misma manera. Por lo tanto, es muy importante cuando reconocemos estas edades, pues definir cuáles son los objetivos al trabajar o al abordar la fuerza. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente son estos gráficos en donde podemos identificar las edades, porque lo clasifican por edades, y posteriormente ya vamos a identificar cuáles son las características que nos determinan por qué trabajar específicamente esa dirección de la fuerza en las diferentes edades. Pero entonces, para poder reconocer qué debemos trabajar en cada edad, también debemos reconocer, pues, cuáles son los tipos de fuerza. Entonces, aquí eh, es muy importante que entendamos que hay muchos autores y hay muchas clasificaciones de los tipos de fuerza. El día de hoy yo les voy a hablar sobre las direcciones del entrenamiento en fuerza. ¿Listo? Vamos a iniciar con una dirección que está enfocada hacia el crecimiento muscular y hablamos es de la hipertrofia, que es el gráfico, pues la foto de a mano izquierda, lo que nos dice que la hipertrofia pues busca el crecimiento de las células musculares, bien sea en cantidad o bien sea en volumen. Esta dirección, pues lo que se enfoca realmente es en esas personas que tienen el objetivo de aumentar su masa muscular, pues van a tener que empezar primero por un acondicionamiento físico y luego van a tener que direccionarse hacia generar un trabajo o unos métodos de entrenamiento direccionados hacia la hipertrofia debido a su objetivo. En la parte superior vamos a encontrar lo que es fuerza-resistencia, en donde reconocemos que la fuerza-resistencia se indica hacia generar muchos estímulos continuos y resistir a unos estímulos externos. Y entonces, a una carga, por ejemplo, pues allá tenemos que empezar a hablar de un peso, puede ser una autocarga, que quiere decir un peso de nuestro propio cuerpo, o puede ser una carga externa que puede estar direccionada por diferentes medios como balones medicinales, como pesas, como algunas máquinas que nos permiten generar unas tensiones musculares, pero la resistencia en lo que se direcciona es en generar muchos estímulos o poder resistir a varios estímulos con una carga específica.
Luego a mano derecha encontramos lo que es fuerza potencia o pues algunos autores lo distinguen fuerza explosiva y potencia. Nosotros pues vamos a hablar sobre potencia, en donde se puede determinar que son movimientos o ejecuciones muy rápidas realizando, digamos que una oposición a esa carga que se genera. Entonces, aquí nosotros encontramos incluso un ejercicio de autocarga porque estamos, digamos que, haciendo fuerza de nuestro propio cuerpo, cargando nuestro propio peso, pero pues que son ejercicios que tienen una relación entre fuerza y velocidad, ¿sí? Es decir, hacer ejercicio, hacer movimientos veloces que estén opuestos a una resistencia externa. Y finalmente hablamos de fuerza máxima como una dirección que nos determina qué es la capacidad, la mayor capacidad que tiene la persona para levantar un peso externo, ¿sí? Y pues esta fuerza máxima lo que nos va a permitir cuando se planea o cuando pues se planifica la fuerza es determinar cuál es su capacidad máxima. Y pues algunas personas en este ámbito de salud deben llegar a realizar fuerza máxima para poder cambiar como ese pico máximo de lo que sería de lo que sería su estímulo inicial, ¿sí? Entonces, bien, estas son como las cuatro direcciones que vamos a abordar y dentro de estas cuatro direcciones es importante reconocer que hay una ruta de desarrollo de la fuerza. Entonces, siempre usted como usuario o usted como entrenador debe empezar por un proceso de acondicionamiento anatómico. ¿Sí? No quiere decir que porque su objetivo sea llegar a mejorar su capacidad máxima de levantar un peso externo, no quiere decir que inmediatamente usted debe empezar a hacer fuerza máxima, ¿sí? Entonces, es un proceso, debe empezar con un proceso de acondicionamiento anatómico en el cual se enfoca en gran medida, pues primero, en enseñar la gestualidad técnica de los movimientos que vamos a realizar en un gimnasio o de los movimientos que vamos a hacer en un entrenamiento o en un programa de fuerza. Entonces, en este acondicionamiento anatómico que dura por lo menos 4 semanas para personas que están iniciando, como mínimo 4 semanas, es muy importante enseñar la gestualidad técnica aislando un poco esa carga externa, ¿sí? Porque cuando empezamos a incluir más carga que tal vez no se domine, lo que vamos a generar son movimientos que no se realicen bien y vamos a promover son lesiones. Y lo que queremos con estos programas de salud es prevenir el riesgo de lesiones de la persona que está empezando su proceso. Además, en este acondicionamiento anatómico es muy importante realizar actividades variables, es decir, que la persona pues sienta los estímulos de diferentes formas, ¿sí? Es decir, diferentes ejercicios porque en estas 4 semanas de acondicionamiento también queremos que haya adherencia a ese ejercicio y que la persona se sienta atraída y motivada para seguir con ese programa de entrenamiento. Ya posteriormente, dentro de esa línea de direcciones, después de hacer un acondicionamiento, se pasa por un trabajo de hipertrofia, en donde es importante pues aumentar en cierto porcentaje esa masa muscular. Evidentemente, pues esta dirección va a estar determinada por el objetivo del usuario, es decir, que si su mayor objetivo es generar mayor volumen muscular, pues va a tener algunas semanas adicionales que una persona que simplemente quiera llegar hacia otra dirección. Posteriormente, al hacer un trabajo de hipertrofia, vamos a poder hacer un trabajo de fuerza máxima para definir si vamos a hacer fuerza máxima o si vamos a hacer fuerza resistencia. Cuando se sigue como una ruta hacia la fuerza máxima es porque el usuario quiere llegar hasta una fuerza explosiva o hasta una potencia, ya que el entrenamiento de la fuerza máxima lo que nos permite es el mayor reclutamiento de fibras y también de esa coordinación intra e intermuscular que va a servir para ese trabajo de fuerza explosiva. Si ya tenemos un usuario, o usted como usuario quiere realizar, digamos que una mantención del peso, quiere tonificar, puede seguir por una ruta hacia la fuerza resistencia. Estas son las direcciones que nos van a encaminar hacia lo que es el trabajo de fuerza. Ahora, como les dije en un principio,
Algo muy relevante que queremos es diferenciar qué se trabaja en qué edades. ¿Listo? Porque desde que somos niños queremos empezar a generar pues unos hábitos de vida saludable, es decir, que queremos que nuestros hijos o nuestros niños empiecen a tener esos hábitos del movimiento corporal. Y más ahora, y ya lo reconocemos desde esta situación del confinamiento, en donde pues se disminuye la motivación hacia el movimiento corporal y se aumenta mucho hacia el tema virtual y hacia todos los juegos digitales que nos permiten igual motivación, diversión, pero que tal vez limitan esa cantidad de movimiento corporal. Entonces es muy importante reconocer eh, qué debemos trabajar específicamente para tal vez tener una vida con mejores hábitos. Entonces, vamos a identificar una etapa de 7 a 9 años, en donde dentro de esas características de la población, la fuerza no es una dirección determinante, es decir, que todavía no queremos trabajar nada específicamente de la fuerza, porque el niño hasta ahora está en su crecimiento, que aunque tiene un cuerpo armónico, es decir, que su crecimiento es de forma armónica, pues no queremos generar ningún digamos que estímulo, alguna carga externa, porque simplemente los niños en esta etapa pues tienen mayor grado de movilidad y en cierto modo generan pues movimientos muy naturales, depende digamos que esa interacción social, ¿sí? Son niños que en este momento están ingresando a un colegio grande, los niños le llaman así, algunos niños le llaman así, ¿no? Pasar del colegio a pasar a pasar del jardín a pasar al colegio, pues es que ellos están empezando en esa etapa del colegio grande, en donde pues van a tener mayores espacios y en donde van a tener más personas con quienes socializar. Entonces, dentro de ese trabajo del ejercicio físico programado, si tenemos la oportunidad de trabajar este tipo de poblaciones, lo que hay que permitirles pues es un proceso más polimotor en donde desarrollen muchas habilidades motrices y en donde esté muy acompañado de esas capacidades coordinativas para el desarrollo más integral y polimotor del niño sin entrar a trabajar algo específico de la fuerza. Por la naturaleza de los movimientos en esta edad, se tienden a tener movimientos muy explosivos o veloces, ¿sí? Entonces vemos que los niños hacen carreras o que juegan cogidas o que dentro de esos juegos pues pueden encontrar y dentro de esas habilidades motrices pueden encontrar ese ámbito de velocidad. Entonces, de una forma externa, podemos reconocer que en estas edades, pues, se trabaja bastante esa fuerza explosiva en el niño, pero que no es un componente principal en un proceso programado. Cuando ya pasamos a hablar de 9 a 11 años para las mujeres y a 13 años para los hombres, ya en esta etapa empezamos a reconocer al final de esta etapa que hay diferencias entre el desarrollo de las mujeres y de los hombres. Por eso en estas etapas pues vamos a encontrar como una diferencia entre la edad máxima de las mujeres y la edad máxima de los hombres. Entonces, de 9 a 11 años aún no ha finalizado la osificación del niño, así que el tejido conjuntivo y de sostén no debe recibir cargas fuertes externas. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de fuerza no tenemos que generar cargas máximas porque aún el niño no ha terminado su crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Perfeccionamiento de lo coordinativo, que aunque no estamos hablando específicamente de este tema, es importante reconocer que es una etapa fundamental para perfeccionar todas las capacidades coordinativas. A nivel de fuerza, ya debemos empezar con un proceso hacia esa fuerza explosiva, es decir, hacia esos movimientos y esos ejercicios que le permitan desarrollar esa explosividad al niño. Y fuerza resistencia en donde nos vamos a enfocar principalmente en los músculos de sostén o en los músculos estabilizadores, así como lo vemos en la imagen de la derecha, en la imagen inferior de la derecha, en donde pues lo que buscamos es mejorar esas posturas, esa higiene postural en el niño y en donde tenga una buena musculatura de sostén que le permita tener ese control corporal. Luego vamos a hablar de una etapa de 11 a 13 años en mujeres,
13 a 15 años en los hombres, en donde aquí vamos a tener uno de los picos de crecimiento importantes en el ser humano, ¿sí? Aunque ese pico de crecimiento se esté generando, todavía no hay un crecimiento total. Entonces, en esta etapa, digamos que ahí quise ser muy concreta, no hay que trabajar aún sobre ese tema de la fuerza máxima, no hay que generar cargas máximas al niño o al adolescente, que en este caso está empezando como ese proceso de adolescencia, pero sí hay que empezar a acentuar sobre el trabajo de fuerza-resistencia que genere como ese, eh, como esa base muscular y también esa base en su tejido conjuntivo, es decir, en los ligamentos, en los tendones, que posteriormente cuando se empiece a hacer un desarrollo hacia la fuerza máxima, pues tenga ese mínimo de musculatura y ese mínimo fortalecimiento de su tejido conjuntivo para evitar el riesgo de lesiones. Entonces, si tenemos personas que en este caso están direccionadas hacia mantenerse saludables y son personas porque hay muchos niños que en este momento, pues en esta edad, no quieren hacer ningún deporte, no se quieren direccionar hacia ninguna disciplina deportiva, pero si quieren mantenerse activos, es importante reconocer la fuerza resistencia como fundamento para posteriormente hacer un inicio hacia la fuerza máxima. Por lo tanto, en la etapa de 13 a 16 años en mujeres y 15 a 20 años en hombres, ya hay un desarrollo que es, digamos que un desarrollo máximo en este tema de la adolescencia y del crecimiento, y es decir, que va a empezar a tener ya después cambios hasta la madurez, en donde en esta etapa hay una concepción de una vida autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que es una muy buena etapa para que cada persona o cada niño tenga esa adherencia al ejercicio y en donde le encuentre la importancia y la relevancia para lo que es su vida diaria. Entonces es una muy buena etapa para atraer y para motivar a estas personas para que hagan algún tipo de ejercicio físico. Cuando hablamos de fuerza, ya podemos pues definir que debemos empezar un proceso de fuerza máxima o es una etapa en la que ya se puede dar inicio a esa fuerza máxima. No quiere decir que sea obligatoriamente hacer trabajos de fuerza máxima, sino que en esta edad pues ya tienen una condición y ya tienen pues digamos que todo el proceso previo para poder realizar fuerza máxima. Aquí hago un alto y es muy importante reconocer que yo les estoy dando fundamentos en una línea de tiempo en el que suponemos que la persona lleva una vida saludable y en el que la persona lleva, digamos que una vida activa, físicamente activa. Pero si encontramos una persona de 16, 17 años que siempre ha sido sedentaria, es muy relevante reconocer, digamos que ese historial deportivo para poder identificar si ya puedo iniciar a hacer pues una etapa más específica, que en este caso hablamos de empezar a trabajar fuerza máxima, empezar a trabajar hipertrofia muscular, o si debemos reconocer que es una persona que nunca en su vida ha hecho ningún tipo de ejercicio, entonces es como empezar desde cero, ¿sí? Así como anteriormente hablaba que nos enfocábamos en unas gestualidades técnicas, pues en este caso deberíamos empezar a abordar cómo hacer cada ejercicio, cómo técnicamente debe hacerse bien el ejercicio y empezar a hacer como esa escala o ese proceso en cada dirección del entrenamiento a la fuerza hasta llegar al objetivo principal que tenga esa persona. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante, reconocer ese historial y reconocer cuando puede ser que tal vez a los 10 12 13 años dejó de hacer ejercicio, pero en esa vida, hasta los 13 años, ya había hecho algunas cosas, no sé, tal vez en algún club deportivo, etcétera. Entonces, son personas que ya tienen una base de gestualidad técnica de los ejercicios, ¿sí? Entonces, muy relevante reconocer ese historial deportivo que tenga el usuario. Ya pasamos por las etapas en las que debemos reconocer qué pasa en el crecimiento para poder trabajar la fuerza. Ahora vamos a empezar en una etapa en la que debemos mantener, o es una etapa ideal para mantener como esos procesos direccionados a la fuerza.
y cuando empezamos como a perder o a involucionar en ese crecimiento, es decir, que empezamos a hablar de el envejecimiento. ¿Listo? Así como bien les decía, pueden encontrar que llegue a esta etapa de 20 años personas que son activas, personas que dentro de sus hábitos está hacer ejercicio o bien sea actividad física, porque también puede ser que hagan simplemente actividad física y ningún ejercicio direccionado, como también podemos encontrar personas sedentarias que hacen un alto en el camino y pues quieren empezar como a tener esos hábitos de vida saludable en muchas ocasiones porque vienen de una lesión, porque le detectaron algún tipo de enfermedad, entonces pues los médicos empiezan a recomendar que hay que volverse más activo, que hay que hacer ejercicio físico, es decir, que puede encontrar usted esos dos, digamos que esas dos formas en un usuario. Y usted como usuario puede estar en alguno de esos dos grupos, ¿no? Ser sedentario, pero entender que está en una buena etapa para empezar un proceso y para poder iniciar a tener una vida saludable. Entonces reconocemos una siguiente etapa como esos adultos jóvenes de 20 a 35 años, en donde esta edad va a tener una connotación de tener el mayor pico de desarrollo de todas las capacidades condicionales. Es decir, que en esta edad, así como anteriormente decíamos, bueno, todavía no puede hacer fuerza máxima o todavía no tiene un crecimiento para poder desarrollar esta dirección del entrenamiento. En esta edad ya podemos decir que podemos utilizar cualquier dirección del entrenamiento de la fuerza, pero reconociendo, como les decía anteriormente, esa historia deportiva y esos hábitos previos que trae esa persona. Es una buena edad para hacer una fijación de hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que llegan todavía a esta edad y todavía son sedentarios, están en una buena época para empezar a generar hábitos de vida saludable, ¿sí? No solamente hablamos de ejercicio, sino también hablamos de, pues, de una buena alimentación, de unos hábitos de sueño y pues muchas disciplinas o muchas modalidades adicionales que tienen que encaminarse hacia el entrenamiento. También debemos reconocer que es una buena etapa para pensar en la funcionalidad aplicada. ¿Qué quiere decir eso? Que el entrenamiento que realicemos nos sirva para tener una buena, digamos, muy entre comillas, como un buen rendimiento en nuestras tareas diarias, ¿sí? Es decir, que si yo como entrenador a mis 20, no sé, 25 años, voy a empezar un proceso direccionado hacia el ejercicio físico, que esos ejercicios y ese proceso me sirva para lo que debo hacer en mis tareas diarias, ¿sí? Entonces, sí, tengo que estar mucho tiempo de pie o tal vez las personas que trabajan en oficinas, sí tengo que estar mucho tiempo sentado. O sea, que esos ejercicios y ese programa que voy a desarrollar de fuerza me sirva para ser mucho más funcional en mis tareas diarias. Algunas excepciones que vamos a encontrar, pues es que tal vez tengamos a una persona que quiera desarrollar un proceso de desentrenamiento, es decir, que haya llegado hasta sus 20 años haciendo parte de un proceso de entrenamiento deportivo hacia el alto rendimiento y pues hasta sus 20 años ya desertó o simplemente finalizó ahí su proceso deportivo y quiera empezar a desentrenar, ¿sí? Es decir, a disminuir esas cargas, esas intensidades, esos volúmenes de entrenamiento, pero mantenerse en ese ámbito de salud. Y dentro de ese proceso de desentrenamiento también reconocemos que puede que lleguen personas con algunas lesiones previas, entonces, esta parte, en esta etapa, es muy relevante reconocer cuál es el historial, cuál es como esa forma en la que llega la persona y cuál es el objetivo que quiere lograr. Entonces, en este tema de fuerza, podemos identificar que podemos hacer cualquier dirección de la fuerza, obviamente reconociendo esas etapas que ya hemos hablado previamente, empezando por un acondicionamiento y pues pasando de dirección a dirección del entrenamiento de la fuerza para llegar, digamos que al objetivo específico que quiera esa persona.
Dentro de este punto es también es relevante que aclare una cosa y es que una persona sedentaria que empiece un proceso y más un proceso que está direccionado hacia la fuerza, puede que en menor tiempo tenga resultados rápidos. ¿Sí? Pero pues esos resultados rápidos van a tener pues un proceso como de mantención, es decir, que tal vez no encontremos mejorías posteriormente. Entonces aquí el entrenador es el único que puede definir cómo empezar a generar esas mejorías. ¿Listo? Entonces, si usted como usuario simplemente va al gimnasio y quiere hacer ejercicios como usted los crea pertinentes, es muy importante que reconozca que el entrenador es el único que va a definir cuál es ese proceso, qué ejercicios le pueden servir a usted con sus características y además cómo el entrenador es el único que puede definir qué le puede dar mejorías y qué simplemente le sirve para mantener. De hecho, en este tiempo de confinamiento es muy importante entender que dentro de esos objetivos de este ejercicio prescrito, tal vez su entrenador lo que esté procurando es que usted mantenga esa forma y no la pierda, tal vez dejando de entrenar, sino que se mantenga dentro de una forma que encontró en un punto de entrenamiento. Pero tal vez en este momento no tenga mejorías significativas porque pues dentro de los materiales que se pueden usar o entre las cargas externas que se pueden realizar, pues no son muy significativas para esos cambios. Y finalmente, este programa ya empieza a direccionarse hacia la salud y hacia la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Entonces es reconocer que una vida sedentaria lo va a llevar a tener mayor riesgo hacia adquirir este tipo de enfermedades y lo que debemos promover es esa prevención. ¿Listo? En este momento, en esta etapa, sería ideal que nosotros generáramos prevención y no que ya estuviéramos tal vez tratando personas con este tipo de enfermedades. Para terminar este tema de las edades, pues vamos a encontrar el adulto contemporáneo de 35 a 60 años, en donde empezamos a identificar como esa involución del ser humano, ¿sí? Es decir, que en este momento ya vamos a tener nuestro proceso como a los 7 9 años estábamos hablando que estamos en un proceso de crecimiento, aquí a los 35 años vamos a tener un proceso de envejecimiento, ¿sí? Entonces, en esta edad vamos a tener una pérdida de la masa muscular, se va a generar procesos de atrofia muscular, es decir, que esa fibra muscular pierde peso, pierde números y pierde diámetros de fibras musculares. Hay menor fijación de calcio en los huesos, es decir, que hay mayor riesgo a sufrir de fracturas posterior a una caída porque los huesos tienden a volverse porosos y quebradizos y en mayor medida en las mujeres, porque las mujeres digamos que en esta etapa tienen muchos cambios hormonales pensando en la menopausia y además tienen mayor tendencia a perder mayor cantidad de calcio debido pues a todo, digamos que a todo ese historial de la vida como lo que es la gestación o el embarazo, en donde por cada niño o por cada hijo que tiene una mujer va a perder y va a tener unos cambios hormonales drásticos y va a perder mucho calcio, es decir, que una mujer a esta edad va a tener muchos más riesgos que después de una caída tenga algún tipo de fractura e incluso pues una fisura. Entonces, en esta etapa debemos, como objetivos principales en este entrenamiento de la fuerza, es ese trabajo de hipertrofia, en donde lo que pretende es preservar ese porcentaje de masa muscular, disminuir el riesgo de lesiones. ¿Qué quiere decir eso? Que entre, pues, se mantenga o se promueva esa cantidad de masa muscular, pues lo que permite es tal vez coordinar un poco más los movimientos y prevenir algunas caídas, tal vez tener mayor control corporal dentro de esos movimientos que pueden generar caídas e incluso que en una caída esos grupos musculares que están desarrollados pues puedan permitirle algo así como una cobertura o una protección a todo el tejido óseo, retardar los efectos del envejecimiento
y el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces aquí ya podemos empezar a ver una etapa en la que la fuerza va a ser un factor importante para disminuir esos efectos del envejecimiento o esos factores que ya previamente les hablé sobre esa involución. Y finalmente llegamos al adulto mayor, que en este caso lo hablamos mayor de 60 años, en donde hay mayor riesgo de exposición a situaciones accidentales, es decir, caídas, en donde queremos promover la autosuficiencia en las tareas básicas, es decir, que este adulto mayor pueda ser autónomo en su diario vivir, ¿sí? Es decir, que se pueda levantar solo, que pueda bañarse solo, que pueda atender la cama, que pueda barrer, o sea, que pueda generar tareas básicas e incluso que pueda salir a caminar, pero que sea autosuficiente. Esto va a generar en esta población calidad de vida, ¿sí? Y va a tener, digamos que un efecto psicosocial en donde la persona se va a sentir todavía parte de la sociedad y todavía capaz para realizar ciertas tareas. ¿Listo? Entonces, esta edad, en esta edad se puede trabajar a nivel de fuerza, todavía se puede trabajar potencia, todavía se puede trabajar fuerza-resistencia. En mayor medida, estos trabajos de fuerza-resistencia que le permitan ese control corporal. Se puede trabajar hipertrofia, ya que queremos evitar o, bueno, queremos disminuir esa pérdida de esa masa muscular y además no se recomienda el trabajo de fuerza máxima. ¿Listo? En donde pues ese trabajo de fuerza máxima puede repercutir en un aumento en la tensión arterial y pues que en estas edades sí ya es un factor importante. Bueno, después de haber hablado y de haberle socializado un poco como esas características que tenemos a nivel biológico sobre la evolución y la involución de nuestro organismo y sobre esas direcciones de la fuerza que podemos estar utilizando, pues ahora quiero hablarles sobre unos beneficios que vamos a poder encontrar con este trabajo de fuerza. Esos beneficios dentro de ese sistema muscular y esquelético, pues es el aumento y mantención del porcentaje de masa muscular. Bien sabemos que dentro de la composición corporal, pues no solamente podemos estar guiados por el peso, sino que también debemos estar guiados por unos componentes que tenemos en nuestra estructura. Entonces, tenemos el componente o la composición ósea, la composición muscular y dentro la composición lipídica. Y pues dentro de esos beneficios que tiene el entrenamiento de la fuerza es aumentar con ese trabajo de hipertrofia que hablábamos previamente o mantener ese porcentaje muscular. Además, aumenta la densidad ósea, como hablábamos previamente, dentro de sus beneficios del desarrollo de la fuerza, pues está ese aumento de la densidad ósea, es decir, que disminuye esa pérdida de calcio, esa pérdida de absorción del calcio en los huesos, aumenta la absorción del porcentaje del calcio en la ingesta, es decir, que no solamente es ingerir o tal vez los médicos que suplementan el calcio a las personas, lo que recomiendan es empezar a hacer ejercicio, porque estos entrenamientos de fuerza no solamente permiten que con esa ingesta, pues tengas calcio, sino que con ese trabajo de fuerza, ahora ese calcio pueda realmente adherirse a los huesos y aumente esa densidad ósea, que como hablábamos en etapas como el adulto contemporáneo o el adulto mayor, pues va a ser muy relevante tener mayor absorción de calcio debido a que nuestros huesos pues tienden a perder esa densidad ósea. Y pues finalmente esa mejora de la composición corporal. Bien sabemos que muchos programas de ejercicio físico programado pues está direccionado hacia esa mejora de la composición corporal, ¿sí? Entonces aquí hablamos a disminuir estos porcentajes de sobrepeso, de obesidad por medio de estos entrenamientos de fuerza. Encontramos unos beneficios funcionales, que es la mejora del equilibrio y balance con este trabajo que hablábamos del control corporal, en donde pues esa persona va a tener menos riesgos de caída y también encontramos que este beneficio pues nos va a servir mucho en una población de adulto mayor
Vamos a identificar autosuficiencia, funcionalidad en tareas diarias. Y es importante reconocer que esto no solamente son beneficios para adultos mayores, sino en general para toda la población, ¿sí? Puede ser una persona sedentaria a los 30 años tenga menor funcionalidad que un adulto mayor por sus hábitos de vida. Entonces, esto es muy importante reconocer la autosuficiencia. Un medio de rehabilitación, es decir, que muchas veces en los programas de fuerza no solamente encontramos personas que son saludables y que quieren mantener como esa vida saludable, sino que son personas tal vez algunos deportistas que dejaron de estar en ese rendimiento y necesitan de generar una rehabilitación por algún tipo de lesiones que tuvieron, o tal vez una persona sedentaria que tuvo una caída y que ahora necesita generar un proceso de rehabilitación, obviamente acompañada de estos profesionales como son los fisioterapeutas, que son profesionales encargados principalmente de esa rehabilitación, pero de la mano del entrenador, pues van a poder generar planes de entrenamiento para mejorar estas condiciones y y también esa autosuficiencia, ¿no? Posterior a una lesión. El beneficio psicosocial, que ya lo hablábamos, una persona que se sienta autosuficiente, pues se va a sentir todavía dentro de la comunidad o se va a sentir parte de la sociedad, parte útil de la sociedad, entonces es un beneficio muy importante y la mejora de la autoimagen. Finalmente, una persona que se sienta bien, que sienta que su cuerpo está bien, que no se sienta enferma, pues va a tener una mayor autoestima y una mayor autoimagen y así mismo se va a proyectar. Dentro de los beneficios de en la salud, pues previene el sedentarismo. Ya sabemos que cualquier tipo de actividad física o en mejor medida ejercicio físico, pues va a prevenir esos porcentajes de sedentarismo en nuestra población. De nuevo, haciendo énfasis en esta época en donde pues estamos mucho tiempo en la casa, estamos mucho tiempo sentados, estamos mucho tiempo frente al computador. Este ejercicio físico nos va a permitir prevenir ese sedentarismo y pues obviamente esas enfermedades crónicas no transmisibles. Disminuye la obesidad, mejora el perfil lipídico. Creo que esto pues no es importante volverlo a recalcar porque ya previamente lo hice. Mejora la función cardiovascular y respiratoria. Recordar que aunque estamos trabajando fuerza, somos una unidad funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nuestros sistemas van a tener una activación en estos estímulos físicos. Entonces, este trabajo de fuerza, aunque no es el objetivo principal, trabajar como esa parte cardiovascular, va a tener con esas intensidades tal vez del entrenamiento cuando se trabaja potencia, vamos a tener una mejora importante dentro de nuestra función cardiovascular y respiratoria. Hay una regulación hormonal, mejora los hábitos de vida saludable y pues finalmente es un efecto inmunosupresor dentro de todos esos beneficios de salud. ¿Listo? Entonces, estos serían como los beneficios que tenemos dentro de un programa. Para finalizar esta charla, quiero socializar dos trabajos muy importantes en este semestre. Yo tenía a cargo una materia en la cual veíamos tendencias del fitness y logramos hacer un entrenamiento, bueno, un proceso, una prescripción del ejercicio de 7 sesiones a personas sedentarias que gracias al confinamiento teníamos cerca, mamá, papá, hermanos, y que pues en este caso quiero destacar a dos alumnos que lograron identificar y pues lograron tener algunos resultados. Esto como muestra que si empezamos a hacer unos cambios en esa vida activa, pues vamos a poder tener cambios, así sean pequeños, pero que ya vamos a empezar a tener esa adherencia al ejercicio. El estudiante Ramiro Eduardo Moreno Vaca, él es un estudiante de noveno semestre de la licenciatura en Ciencias del Deporte de la Manuela Beltrán, el cual realizó un proceso, una prescripción del ejercicio. Nosotros vimos 7 tendencias del entrenamiento, en las cuales se destaca Zumba, Yoga, TRX, Fitball, Step, HIIT, CrossFit, HIIT y CrossFit. Y este estudioso utilizó a un familiar de 20 años, un hombre de 20 años que se encontraba en sobrepeso,
y realizó pues en un principio y con esta socialización de este trabajo lo que quiero también es que ustedes reconozcan que no solamente usted como usuario es llegar al gimnasio y simplemente empezar a levantar pesas, sino que realmente esto tiene un proceso planificado, organizado y direccionado. ¿Listo? Entonces, no solamente es preguntar, tal vez si usted es hermano, amigo de un profesional en deportes, no solamente es preguntar qué ejercicios puedo hacer, sino que realmente reconozca que esa persona profesional tal vez no le pueda dar muchos fundamentos de tipos de ejercicios porque previamente tiene que hacer un diagnóstico. Entonces, este proceso empezó por un diagnóstico en donde pues era importante hacer un cuestionario en donde podemos identificar cómo está a nivel de salud ese usuario. Segundo, realizar pues unas evaluaciones frente a lo que es peso y talla, que era dentro de las condiciones que se tenían en materiales y esto pues tenía mayor facilidad. Y con el peso y talla poder reconocer el índice de masa corporal. Luego, hacer un diagnóstico frente a las capacidades condicionales de esa persona, direccionándolo a tres: fuerza, resistencia y flexibilidad. En este caso, pues se hicieron varios protocolos para evaluar esas tres capacidades condicionales. Entonces, teniendo ese diagnóstico inicial, se logra identificar algunos objetivos para poder decir, bueno, hacia dónde voy a direccionar esas 7 sesiones de entrenamiento. Entonces, después de ese diagnóstico, inicia con un trabajo de Zumba, luego de yoga, que pues no voy a entrar, digamos que a especificaciones de cada tendencia, sino lo que quiero recalcar en este trabajo es que el estudioso realizó un trabajo de TRX, un trabajo con Fitball y un trabajo de CrossFit, en los cuales de esas 7 sesiones, 3 de esas sesiones fueron direccionadas hacia fuerza. Y en el trabajo de TRX se direccionó hacia la fuerza resistencia, integrándolo con un método del entrenamiento de la fuerza resistencia que es Gran 21. Luego en el trabajo de Fitball se enfocó hacia un trabajo de fuerza explosiva con un método del entrenamiento también llamado oleaje y finalmente trabajó en el CrossFit fuerza explosiva. En ese utilizó un método específico de CrossFit que se llama el EMOM. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles fueron los efectos más allá de reconocer cómo hizo el entrenamiento? Algo que quiero recalcar son los efectos que tuvo durante únicamente 3 semanas, casi 2 semanas de aplicación, porque fueron 7 sesiones, haciendo sesiones intermedias de día intermedio. Y algo muy relevante que logró identificar este estudioso fue una disminución del peso. Algo importante pues es que no es una disminución muy grande, ¿no? Porque es 1 kilo, inició con 83,1 kilogramos y finaliza después de esta aplicación de cada tendencia con 82 kilogramos. No es digamos que una ganancia o una disminución de peso muy significativa, muy amplia, pero algo que sí nos deja ver es que hubo un cambio. ¿Listo? Índice de masa corporal, pues baja algunos puntos, pero se mantiene en sobrepeso. Dentro de ese diagnóstico, de esos protocolos de pruebas que realizó, hizo unos protocolos direccionados hacia la fuerza, en donde identificó que en tren superior, en tren inferior y en abdominales aumentó, mejoró su puntaje, es decir, que logró mayor cantidad de repeticiones solamente con estas 7 sesiones e identificando que son 3 sesiones únicamente que las llevó hacia la fuerza. Entonces, algo muy importante que quiero recalcar de este trabajo y de estas tendencias es que el estudioso se enfocó en no solamente reconocer qué nos trae la tendencia, porque dentro de estas tendencias del entrenamiento, pues vamos a ver que muchas se realizan con poca fundamentación teórica, es decir, que simplemente el CrossFit tiene unas metodologías, entonces simplemente aplican metodologías del CrossFit. O el TRX tiene unos ejercicios, entonces solo aplicamos cantidad de ejercicios de TRX. No, este trabajo tuvo una característica muy importante y fue que logró integrar esas metodologías del entrenamiento con esa tendencia del entrenamiento. Entonces, esta es una invitación para los profesionales que nos están escuchando,
que logren hacer esa integración, darle mayor fundamentación teórica a esas tendencias del entrenamiento que a veces y en muchas ocasiones, en el caso de, bueno, no quiero entrar a una específica, pero eh, en muchas ocasiones son parte de un trabajo de mercadeo, de marketing, en donde simplemente es moda, pero si nosotros desde la parte profesional le damos esa fundamentación teórica a esas tendencias, pues va a tener mayor repercusión y mayores mejorías dentro de la población que nosotros abordamos. Y una invitación para los usuarios es que no se dejen llevar solo por las tendencias, sino que logremos identificar que ese proceso va a tener primero un diagnóstico, es decir, que si usted llega a un lugar en donde no lo diagnostican, primero no le generan unas pruebas, pues realmente usted no va a saber cómo empezó y cómo va a terminar y tampoco esas personas que le van a dirigir el entrenamiento tampoco van a saber cómo direccionarlo hacia los objetivos que usted tiene. Entonces, que logre identificar que un buen proceso de entrenamiento hacia la fuerza tiene un diagnóstico, tiene una evaluación, que deben pedirle una evaluación del médico. Luego va a tener pues un proceso de desarrollo y dentro de ese proceso de desarrollo hay un control de ese entrenamiento. También vimos aquí a otra estudiosa, Neis Castillo, quien finalmente pues también realiza un proceso hacia un familiar que se encuentra en obesidad tipo 1. También a mano izquierda vemos un cronograma de actividades y que dentro de esos resultados esta persona empieza con 79 kilogramos y finaliza después de esas 7 sesiones con 77,6 kilogramos. Entonces vemos algo muy importante, no es que haya una disminución de peso grande, pero algo muy importante es que si empezamos a activar nuestro cuerpo y si empezamos a cambiar esos hábitos, pues ya vamos a empezar a tener cambios importantes en muchos ámbitos, desde nuestras capacidades condicionales hacia ese control corporal que muchos o muchas personas en el sedentarismo quieren realizar. Para finalizar, tengo un video de solo 1 minuto que lo vamos a ver y pues cerraríamos de esta forma con nuestra charla. Bueno, y finalmente, pues dentro de esta reflexión que pudimos encontrar con este video, es para todas las personas que no son del ámbito del deporte, la invitación es a que piensen, reflexionen y decidan cómo quieren vivir. ¿Listo? Si queremos tener un final de vida bien, en donde tengamos autosuficiencia, en donde seamos saludables, en donde pues podamos disfrutar de los pequeños detalles de la vida, o si preferimos disfrutar ahorita que somos tal vez un poco más jóvenes, pero que posteriormente cuando lleguemos a la adultez tengamos que depender de un respirador o tengamos que depender de estar hospitalizados porque tal vez no estábamos muy bien direccionados de jóvenes. Entonces, la invitación es para que todos desde este conocimiento cortico que logramos adquirir, podamos tener unos mejores hábitos de vida en donde podamos
a partir de este confinamiento y estas situaciones que están pasando, reflexionar e identificar cómo queremos vivir. Y para los profesionales y estudiosos, que sé que hay varios estudiosos conectados, en que entendamos la responsabilidad que tenemos frente al desarrollo y frente a estos trabajos que podemos hacer con personas que ponen en nuestras manos, ponen su salud y ponen su vida, porque nosotros trabajamos eso, personas, y debemos reflexionar hacia cómo nosotros vamos a ver nuestra profesión, a que no nos dejemos llevar solamente de las tendencias, sino que le demos esa fundamentación teórica desde el entrenamiento para poder de verdad generar buenos procesos y para darle a las personas ese cumplimiento de objetivos que pretenden con el entrenamiento. Con esta reflexión, pues cierro la charla del día de hoy. Realmente es de bienestar universitario desde la Universidad Manuela Beltrán. Esperamos que haya sido de provecho. Esperamos que esta información les sirva a ustedes para mejorar como profesionales y también para mejorar dentro de sus hábitos de vida y que reconozcamos que el entrenamiento tiene infinidades de teorías, de situaciones, de disciplinas que intervienen y pues que cada uno debe estar en su ámbito, ¿no? El médico te evaluará, el médico tendrá que decir si puedes hacer ejercicio o si no puedes hacer ejercicio, cuáles son como esas contraindicaciones que te da el ejercicio, pero el entrenador es quien específicamente te va a poder hacer esa prescripción y es quien específicamente tiene que hacer ese proceso para que tú puedas cambiar y para que tú puedas tener ese cumplimiento de objetivos que trae este trabajo de ejercicio físico.